Eso que el gobierno vetó, el Parlamento rechazó y que se reglamentó parcialmente, el gobierno quiere modificarla, hay un borrador de proyecto dando vuelta, ha habido un pronunciamiento en las últimas horas de los rectores de las universidades públicas del país, nucleados en el CIN, en el Consejo Interuniversitario Nacional. El rector de la UNR, Franco Bartolacci, tiene la amabilidad de atendernos y charlar sobre este tema con la radio. Rector Guillermo Sisman habla, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Y si tuviera que sintetizar ese documento, ¿qué plantean los rectores de las universidades públicas de todo el país? ¿A favor o en contra de la propuesta del gobierno distinta a la ley ya sancionada por el Congreso? Nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de convocatoria urgente a una paritaria nacional. Hace 1 año y medio que no funciona. Llevamos ya 2 meses del 2026 sin incremento de ninguna naturaleza y debería ser el ámbito natural donde se puedan sintetizar los debates en torno al salario del personal docente y no docente de todas las universidades públicas del país, que realmente está muy mal en su peor momento. Es verdad que no estuvo muy bien muchas veces, tan cierto es eso como que nunca estuvo tan mal como está ahora. Y por otro lado, pedimos el cumplimiento y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Debe haber pocas leyes, Guillermo, que tengan tanta legitimidad institucional, que ha sido debatida en tantas oportunidades como la Ley de Financiamiento. Por supuesto que hay disposición, vos conversabas el otro día con el rector de la Universidad Nacional del Litoral y lo decía con mucha claridad, para discutir el capítulo de financiamiento establecía un ajuste por inflación muy claro y el gobierno creo que recién habilita la paritaria una vez superada la proyección de inflación estimada en el presupuesto, ¿no? Sí, mientras tanto el problema se sigue acumulando, porque no solo que no ha habido hasta el momento recomposición respecto de la pérdida del año 2024, que fue la más importante, del año 2025, sino que además llevamos ya prácticamente 2 meses del 2026 sin recomposición del salario. Hace 1 año y medio, Guillermo, que no funciona el ámbito paritario nacional. Y esto a veces hay que explicarlo porque no se sabe, no somos las universidades las que fijamos el salario. Eso se resuelve en el ámbito paritario nacional, o como ha sucedido en los últimos años, con definiciones unilaterales del gobierno, otorgando incrementos, tal como lo resolvía para el resto de los trabajadores estatales. Entonces, nosotros tenemos una situación muy delicada, te diría que en todos los aspectos de la vida universitaria y científica del país, porque el desfinanciamiento producido en los últimos 3 años ha generado problemas en todas las dimensiones. La más angustiante, la más urgente de atender es la salarial. Y hay que decirlo sin eufemismo. Hoy los trabajadores docentes y no docentes, en la mayoría de sus casos, perciben un salario de miseria. Casi el 80% del personal docente y no docente de todas las universidades del país está cobrando un salario por debajo de los 750.000 pesos por mes. Hay profesores titulares de máxima antigüedad, muy reconocidos no solo en el país, sino en el mundo, que están percibiendo un salario de 350.000 pesos por mes. Entonces, por supuesto que la situación es delicada para todos los trabajadores de la nación. Y yo quiero decirlo con mucha responsabilidad porque nadie pide más para los trabajadores de la educación superior, que significa un privilegio respecto a la situación que atraviesan los trabajadores en los otros sectores de la economía del país. Pero sí un salario digno por la tarea tan relevante que realizan. De lo contrario se expone la universidad a una fuga de docentes que entiendo ya se viene dando. Mucha renuncia porque el tiempo dedicado también vale. Es que está pasando. Estamos teniendo renuncias, pérdida de recursos humanos muy valiosos. Por supuesto que en muchos casos el cargo de quien renuncia se puede reponer, pero no necesariamente vos volvés a la situación anterior, porque en muchas situaciones se trata de docentes que tienen muchos años de formación. Entonces eso va degradando la calidad académica de lo que sucede en nuestras universidades. Cuando no hay renuncias, lo que hay es una
situación que empuja a mucha gente al pluriempleo y no es la misma energía que alguien destina cuando tiene un solo trabajo que cuando tiene que hacer 3 o 4. Rector, ¿y cómo ven el escenario? Digamos, ahora el gobierno abre esta instancia de discusión parlamentaria de una ley que para ellos es superadora. Ahora, escuchaba atentamente ayer declaraciones del titular de COAD aquí en Rosario que advertía de la necesidad de dejar de lado paros aislados y empezar a evaluar la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado. A ver, yo lo he dicho con mucha claridad, Guillermo. Yo creo que la mejor defensa de la universidad pública se hace cuando al mismo tiempo reclamamos recursos mínimos indispensables para poder funcionar bien, cuando también somos capaces de provocar transformaciones y reformas profundas en nuestras universidades que sigan poniendo a tono la Universidad Argentina con el mundo que estamos viviendo, que hoy plantea otros desafíos, y cuando garantizamos la universidad abierta, funcionando, dando clases, tomando exámenes, produciendo ciencia y conocimiento, que es el aporte que la universidad tiene que hacerle a la Argentina y es lo que resguarda el reconocimiento que la Universidad Pública Argentina tiene en nuestra sociedad. Entonces, ¿es un año delicado? Extremadamente delicado, donde se van a presentar muchas contradicciones. Yo lo que le pido a todos es responsabilidad para poder transitarlo de la mejor manera, para poder garantizar las condiciones que nuestros trabajadores efectivamente merecen para tener un salario digno, para poder garantizar el desarrollo normal de las actividades en cada una de nuestras instituciones. Yo no creo que vaciar la universidad sea una opción. Creo en todo caso que eso termina haciéndole el juego a quienes efectivamente quieren a las universidades públicas del país vacías y sin actividades. ¿Usted cree que un paro por tiempo indeterminado sería funcional a los intereses y a la argumentación del gobierno? Yo creo que no sería una medida que contribuya a lo que nosotros necesitamos hoy en este momento, que es jerarquizar, ponderar todo lo que sucede en el ámbito universitario para efectivamente conseguir su defensa y las respuestas que necesitamos para resolver nuestros problemas. A ver, lo digo con la misma vehemencia con la que reclama, sí, se entiende. Yo he sido muy claro, debo haber sido de los rectores que más se expuso en este debate porque sé la situación angustiante que atraviesa nuestra comunidad, que incluso ha afectado su autoestima. Hay mucha gente que la está pasando muy mal, no solo cobra poco, sino además es desconsiderada permanentemente. Y eso requiere una recomposición, y yo personalmente y el Consejo Interuniversitario Nacional la va a pelear en todos los ámbitos. Lo hizo los últimos 2 años, ahora lo está haciendo en la justicia porque no hay aplicación de la ley, porque fue el SIN quien hizo la presentación judicial para que la ley se aplique, y si hay una decisión del gobierno de discutir en el Congreso una modificación de la norma, que no es parte de una conversación con el SIN, sino de la voluntad del gobierno de dar marcha atrás con esa ley ya consagrada, vamos a ir al Congreso de la Nación a plantear los mismos debates y las mismas discusiones. Ahora, con la vehemencia que planteo esto, también digo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en un momento extremadamente delicado por cuidar a nuestra comunidad. Y la razón de ser de la universidad pública son los estudiantes. Y la universidad pública se valora y se pondera por la sociedad argentina por todo lo que produce y genera todos los días. Entonces tenemos que seguir haciendo un esfuerzo enorme en las circunstancias precarias que estamos pasando para garantizar que nuestros estudiantes tengan clases, exámenes, que puedan seguir con el desarrollo de sus actividades y que eso nos permita seguir junto con la sociedad argentina reclamando que la universidad tenga para el país el lugar que nosotros creemos debe tener. Rector, gracias por estos minutos con la radio. Un saludo. No, por favor, a ustedes. Un abrazo grande. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, a propósito de la postura del gobierno de rediscutir la ley de financiamiento universitario, la que se aprobó por amplia mayoría, la que vetó el gobierno, la que el Congreso rechazó. Ahora el gobierno quiere otra norma con una mirada muy distinta en torno al financiamiento. Hay mucha diferencia de recursos porque prácticamente no se reconoce el desfasaje de los salarios frente a la inflación de 2024, de 2025. Recién se activan paritarias una vez que se supere la inflación proyectada por presupuesto
puesto. Decía el rector Bertolacci que hace año y medio que no se reúne la paritaria, año y medio, en un contexto inflacionario, y que así como reclama con vehemencia mayores partidas para las universidades públicas de todo el país, se manifestó muy contrario a la idea que empezó a sobrevolar de parte de la dirigencia universitaria, docente, de un paro por tiempo indeterminado. Ayer en esta radio Federico Galloso decía: hay que empezar a repensar la estrategia porque el paro aislado no da resultado ante un gobierno que no quiere escuchar, y que a lo mejor la estrategia que se impone es la del paro por tiempo indeterminado. Bertolacci salió al cruce y daba a entender que iba a ser funcional a los intereses del gobierno cerrar o vaciar las universidades públicas. 7:53, ahora en la mañana. Ya volvemos. Hay mucho más en El Primero de